El reposo de Dios es aprender a descansar en Él. En cualquier situación de nuestra vida, aprender a confiar en el Señor. ¿Es posible que podamos tener paz en medio de una tormenta? Claro que sí. ¿Es posible que podamos disfrutar la vida mientras esperamos el cumplimiento de una promesa? Claro que sí. Pero recuerde que es una decisión. Ahí el Señor se lo está diciendo a los hebreos. Esto es una decisión. Y todos los que estamos acá o los que nos están viendo a través de las redes tendrán diferentes batallas, necesidades o dificultades. Pero el Señor este mediodía nos quiere invitar a que entremos en su descanso y en su paz. ¿Dónde voy a entrar? En su descanso y en su paz. Pero no va a ser a mi manera. Esa es la diferencia. Y es allí donde hay una lucha con el espíritu y la carne. Yo lo quiero hacer a mi manera, pero el Señor dice, no, no es a tu manera. Va a ser a la mía. Lo vas a hacer de mi forma. Y nosotros vemos acá que ese descanso del Señor se refiere a un descanso espiritual y emocional, mientras avanzamos en todas aquellas cosas que el Señor nos ha prometido cumplir. El que cree descansa en medio de las batallas que tengamos. El permanecer en fe poniendo los ojos en el Señor permite de que nosotros podamos beneficiarnos de todas las promesas de Dios. Entonces, en medio de, pastora, ¿cómo yo puedo entrar en el descanso del Señor? No significa que nos vamos a volver inactivos, al contrario, podemos estar muy activos, pero siendo guiados por el Señor. Porque hay veces podemos estar siendo activos y estamos desperdiciando el tiempo porque estamos usando nuestras propias estrategias. Pero cuando nosotros aprendemos a escuchar a Dios, el camino se nos hace más fácil, el camino se nos hace más rápido. Y eso es lo que Dios desea. Y le voy a dar 5 ejemplos de cómo podemos descansar a Dios en Dios en las diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en el área económica. No sé cuántos de ustedes tendrán fuertes desafíos económicos ahora. Ahora, no hay ningún ser humano que no haya pasado desafíos económicos de alguna u otra manera. Tenga mucho, tenga poco o tenga demasiado. Todos en la vida. Y es una de las áreas con que más se lucha. La pregunta es, ¿cómo enfrento esto? Le voy a explicar un trasfondo de cuando creo firmemente con todo el corazón que toda persona que comienza una relación con Jesús, el Señor lo va a llevar al punto de depender 100% en Él. Lo creo, porque Jesús mencionó 2 dioses, el Dios dinero y Él como Dios supremo. Y el Señor dice, vas a servir a uno de los 2. Ahora le quiero decir algo, el dinero es buenísimo para todo. Vea al que tiene a su lado y dígale, el dinero es buenísimo para todo. Así dice Eclesiastés, el dinero no es malo. Lo malo es el amor que el hombre le pone al dinero. Lo malo es cuando el ser humano se rinde al Dios dinero y por dinero la gente hace cosas muy malas. Y eso es lo que debemos de cuidar nuestro corazón. Pero toda persona que tiene una relación con el Señor, quiero decirle que si de verdad nos hemos rendido a Dios, el Señor va a formar esa área. Puede ser que la persona llegue a un punto fuerte económicamente, donde puso su fe, su identidad, su amor en el dinero, y llega a un punto de su vida que lo pierde todo. Lo he visto. Pero puso su amor en el dinero. Entonces ese ídolo se derriba y queda sin nada. Al verse en gran necesidad, la necesidad, Dios en su misericordia la usa para volver el corazón a Él. Dios está llamando la atención de todos nosotros porque Él nos ama como Padre. En otras ocasiones, las malas decisiones que se toman, tal vez hubo mucha afluencia económica, pero se administró mal el dinero. Se despilfarró, se tomaron malas decisiones. Y la Biblia dice que todo lo que sembramos cosechamos. Así es que hay causas y consecuencias. Amén. Lo tercero puede ser de que en medio de toda esa situación, ¿verdad?
no se hizo correctamente con el dinero, cualquiera que sea la causa. Pero Dios en su gran amor, Él usa toda necesidad para llamar nuestra atención hacia Él. Él es un padre. Él es un padre bueno. Si ese es su caso, cualquiera que sea, y usted está en la etapa de depender 100% de Dios, yo le digo ahora, gócese, no se va a morir de hambre. A como Dios sostuvo a Israel en el desierto, lo va a sostener a usted. Pero tiene que tomar ánimo y fe. Ahora, ¿qué hace Dios cuando nos lleva a un punto así? Yo he pasado por muchas temporadas. Temporadas de dependencia total, temporadas de administrar excelentemente un peso, temporadas de generosidad, temporadas de siembra, porque lo que el Señor hace es formar nuestro carácter. Amén. El punto es, en medio de una situación así, ¿cómo descanso en Él? Lo primero que tenemos que hacer en esta área económica, si ese es su caso, y se cometieron errores en el pasado, hay que reconocerlos y pedirle perdón a Dios. Es decir, Señor, perdóname, he tomado malas decisiones en el pasado. He hecho malas inversiones, despilfarré el dinero, desperdicié el dinero. Dice el Señor de que cuando nosotros confesamos nuestro pecado y nos alejamos del pecado, alcanzamos gran misericordia. Amén. Eso es lo primero. Lo segundo que debemos de hacer en esa área económica es aprender la administración del reino de Dios. ¿Saben ustedes que el reino de Dios es el reino más organizado financieramente? Hay principios, hay leyes. El reino de Dios habla del poder de la siembra. El reino de Dios habla del ahorro. El reino de Dios habla de la multiplicación. Todo lo menciona el reino de Dios. Entonces, Señor, aquí estoy. Yo necesito aprender a manejar mis recursos económicos. Señor, ¿cómo hago? Y el Señor va a confiar antes del Señor. Mire lo que ocurre, y quiero explicarlo de una manera muy simple, esto y sencilla, lo que he visto a través de mis años de pastorado. He visto que hay personas que vienen al Señor en una bancarrota económica terrible. Y ellos se entusiasman con el Señor, ellos quieren hacer todo en ese momento, pues sienten las bondades de Dios. Y el Señor los comienza a bendecir, los deja correr y comienzan a ver un incremento económico. Yo lo he visto. Pero de repente se desvían del camino y se olvidan de Dios. Entonces, una de las cosas que el Señor va a hacer en nosotros para bendecirnos económicamente es formar carácter. Diga conmigo, Dios va a formar carácter. Porque el objetivo de Dios no es que usted solo tenga un buen ingreso económico ahora. El objetivo del Señor, según la Biblia, Deuteronomio 5:29, es que usted esté bien siempre. Pero quien mantiene la bendición desde el punto de vista de que estemos bien siempre, no depende del Señor. Ya su voluntad buena, agradable y perfecta ha sido manifestada. Depende de nuestras decisiones. Depende de cómo respondemos a las temporadas donde Dios nos bendice grandemente. Si respondemos con orgullo, con soberbia, con ingratitud, si respondemos con una mala administración, ¿cómo vamos a responder en la temporada cuando Dios trae su gran bondad en esa área de necesidad económica? Mientras nosotros estamos esperando que el Señor nos bendiga con una respuesta, Dios está esperando nuestra accionar, nuestra respuesta a Él. Cuando estamos en una crisis o cuando estamos muy bendecidos por el Señor. ¿Me doy a entender con lo que le digo? Ahora, ¿qué hacemos si el caso es que necesito que el Señor me responda económicamente? Mire, hay una historia en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 16, y es el relato de la viuda de Sarepta. Pero una de las cosas que debo de creer es que el Señor es mi proveedor. Él va a proveer todo lo que yo necesite. Él va a proveer todo lo que yo necesite. Amén. Y agradecer por lo que tenemos. Hay veces no nos ponemos a pensar todo lo que tenemos que Dios nos ha dado.
Y tenemos que creer que el Señor nunca nos abandonará. Había una gran crisis en la nación de Israel porque no había llovido durante 3 años. La gente estaba muriendo de hambre, no habían cosechas, no había nada. Y había un profeta llamado Elías. Y Elías pues ya no tenía comida. Entonces el Señor le indica que se vaya donde una viuda, la viuda de Sarepta, porque ella le va a dar de comer. Dios trabaja en unos caminos muy raros y misteriosos, pero son poderosos. ¿Cómo Dios va a mandar a alguien a que una viuda lo alimente si ella estaba muriendo también? Mira lo que pasa. Le dice, te vas a ir donde la viuda de Sarepta. Él llega donde está la viuda y le dice, dame de comer. Entonces la viuda le dice, ay, profeta, yo estaba recogiendo leña para hacerme una tortilla para mí y para mi hijo, pues el último puñadito de harina que me queda y un poquito de aceite lo voy a usar para después dejarnos morir. Y es que hay situaciones o crisis que son tan fuertes que la gente desea irse antes de tiempo. Pero Dios todavía tiene un espíritu de resurrección y de provisión. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Escuchen lo que ocurre. La cuestión es que viene la viuda, va donde el profeta va donde la viuda y le dice, sí, pero hazme a mí primero. Vas a comer, pero hazme a mí primero. La mujer obedeció la palabra de Dios, hizo la tortita para Elías con lo poco que le quedaba y dice la Biblia, y le respondió Dios a esa viuda a través de Elías, dile que no escaseará la harina ni escaseará el aceite hasta que todo esto acabe. Provisión sobrenatural hay para nosotros en el área económica si nosotros confiamos en el Señor. ¿Qué debemos de hacer? Confiar en Dios. En cualquier tiempo usted estará bien. Me acuerdo para el área del tiempo del COVID en el 2020, el Señor nos dice a mi esposo y a mí, hagan cultos de sanidades todos los días. Yo no sé cuántos estuvieron en esa temporada, pero nos llamaban de todas partes del mundo pidiendo oración por sanidad. Parientes que tenían a sus familiares en cuidados intensivos, muriendo. Y orábamos y recibíamos los testimonios de muchas personas siendo levantados por el poder de Dios. Pero en esa temporada fue cuando más invertimos en equipos de televisión. Cuando muchas empresas estaban despidiendo a las personas que laboraban o le bajaban el 50%, Dios sobrenaturalmente nos sostenía para seguir expandiendo el evangelio. Usted tiene que poner toda su mirada en el Señor porque Él es su proveedor y así tendremos descanso. Amén. Escuche lo segundo, ¿cómo voy a descansar en Dios en problemas matrimoniales? ¿Qué hago? Hay conflictos matrimoniales. Recuerden que dije que todo se hace a la manera de Dios. Amén. Diga el que tiene a su lado, es a la manera del Señor. Lo primero, que uno de los cónyuges, si uno de los cónyuges es más fuerte que el otro, espiritualmente tiene que pararse firme. Si los dos se ponen flojos, a los dos se los lleva el enemigo. Uno tiene que decidir ser fuerte en el Señor. ¿Cómo reposo en Dios? Lo primero es la decisión y decir, yo me voy a consagrar y voy a buscar a Dios y voy a servir al Señor. Lo segundo es perdonar. Perdone cualquier ofensa, perdone cualquier falta, siempre y cuando el cónyuge esté dispuesto. No voy a entrar en eso porque ya son cosas más profundas y delicadas. Desde el punto de vista cuando Jesús habla del divorcio. Miren, la voluntad del Señor nunca fue crear a la familia o a la pareja para que se divorciara. Pero le hacen esa pregunta a Jesús los fariseos maliciosos. Y le dicen, a ver, vení para acá, le dicen, porque ellos querían hacer pecar a Jesús de alguna u otra forma. Y le dicen, ¿cómo es eso que al principio que Moisés da autorización para que se divorcien? Y Jesús dijo solo una frase. En el principio no era así, dice Jesús. El objetivo del corazón de mi Padre, se lo voy a parafrasear con el corazón de Dios, era que los cónyuges se amaran, estuvieran unidos, cumplir un propósito. Pero a causa, todo tiene una causa y un efecto. A causa de la dureza del corazón del hombre,
Hay veces la dureza del corazón puede ser en el hombre o en la mujer. Y fui a buscar el significado de esa palabra dureza, y es alguien que se resiste a la voluntad de Dios, que le da la espalda al Señor. Entonces dijo Jesús, el mismo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores: puede haber divorcio si hay infidelidad. Y eso es una decisión personal de cada matrimonio. Ahora, ¿Dios puede restaurar los matrimonios? Claro que sí. Pero eso es una decisión del cónyuge. Amén. ¿Ama Dios el divorcio? No. ¿Era la voluntad del Señor? No. ¿Cuál es la causa? La dureza de corazón. ¿Puede haber sanidad y restauración? Claro que sí, pero los dos tienen que estar dispuestos a perdonarse y a luchar por su matrimonio. ¿Qué deben de hacer los cónyuges? Perdón. Tienen que aprender a tener un corazón suave. ¿Qué es lo contrario de duro? Suavidad, para responder diferente. Si ese es su caso, si usted es un padre de familia solo o una madre de familia solo, siga adelante. Dios está con usted, Dios le va a ayudar a criar a sus hijos, le va a dar sabiduría, fuerza, pero no cometa los errores del pasado. Ahora tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Él le puede dar una persona que le aprecie, que le estime, y dígale: Señor, líbrame de cometer los errores del pasado. Si usted está en su matrimonio y quiere un milagro de Dios, entonces consagre su vida para el Señor y usted va a ver cómo Dios pelea por su hogar. Pero una de las cosas que debemos de hacer es que nuestro corazón sea libre de ofensas. Que nuestro corazón sea libre de raíz de amargura. Tener un corazón suave para estar dispuestos a cambios y transformación. Amén. Colaborar con Dios. Le quiero decir algo: el evangelio no funciona si nosotros respondemos a media. El evangelio funciona cuando yo soy radicalmente obediente a las orientaciones del Señor. Ahora ya separamos una cosa de la otra para que usted no se sienta culpable. Desde el punto de vista que si usted dio oportunidad y oportunidad y oportunidad y no hubieron cambio e hizo todo de su parte, ya no es su responsabilidad. Amén. Pero ahora hay que pedirle al Espíritu Santo: líbrame de cometer los errores del pasado. Ayúdame, Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Dice: porque los que hemos creído entramos en el reposo de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, una de las cosas, como lo mencioné anteriormente, es perdonar, dejar el enojo, dejar la ira, dejar el resentimiento y todo en manos de Dios y decirle: Señor, ¿cuáles son tus estrategias para que este matrimonio funcione, para que este matrimonio se restaure y para que este matrimonio se levante? Hay un ejemplo en la Biblia, en 1 Samuel, en el capítulo 1, había un matrimonio que tenía conflictos y era el de Ana y de Elcana. Elcana era un buen hombre, pero había un problema: Ana no podía tener hijos. Entonces su corazón se había llenado de depresión, de tristeza y de amargura. ¿Por qué? Porque Elcana en ese tiempo tenía 2 esposas. Ana era una de ellas y era a la que más amaba, dice la Biblia. Ahora, para todos los hombres que están aquí, eso era en ese tiempo. Ahora Jesús vino y solo dio a una sola mujer. Amén. Eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora es marido de una sola mujer. Ok. La cuestión es que la otra esposa de Elcana lo hostigaba y lo hostigaba a Ana. Y Ana se llenó de amargura, de resentimiento, de depresión, pero tomó una decisión correcta: se fue al templo a orar. Derramó su corazón delante de Dios. Estaba muy cansada por esa situación. Y le dijo: Señor, ayúdame, estoy muy cansada de esta situación. Clamó con su alma, dice la Biblia. Y dice la Escritura que ella hizo un pacto con Dios y Dios escuchó su oración. Y ese mismo día Ana quedó embarazada. Y saben que el hijo que tuvo Ana fue uno de los profetas más grandes y jueces más grandes de la nación de Israel. O sea que Dios puede convertir el sufrimiento de un matrimonio en una bendición perdurable, en una transformación y una restauración cuando vamos al Señor. Amén.
Debemos de entregarle esas cargas a Dios. Lo tercero, ¿cómo podemos reposar en Dios en medio de problemas familiares? ¿Cuántas familias de las que están acá necesitan que haya paz en sus hogares? Que se acaben los pleitos, las contiendas, la ira, la discordia. Se puede lograr. Una de las cosas que Jesús hizo cuando enseñó el Padre Nuestro, Él dijo: Padre, que venga el cielo a la tierra, que venga el cielo a mi casa. ¿Y qué es lo que podemos traer? Podemos traer el cielo a la atmósfera de nuestra casa. Podemos permitirle al Espíritu Santo. Mire, usted puede cambiar la atmósfera de su hogar. Por favor, vea al que tiene al lado, dígale: podés cambiar la atmósfera de tu hogar. Dígaselo: podés cambiar la atmósfera de tu hogar. Pareciera imposible, porque hay demonios que se trasladan de generación en generación. Familias que se amenazaban con todo, ¿verdad? Y es una atmósfera como que uno dice: Dios mío. O no sé si usted lo ha vivido, pero tal vez va conquistando la atmósfera de su hogar en paz. Todo va caminando bien y de repente es como que una bomba explota y toda la atmósfera se llena de pleito, de ira y de contienda. Tiene que aprender a discernir el mundo espiritual. Dios quiere traer reposo a la familia. Y alguien, el cristiano, tiene que haber un cristiano que se pare firmemente y que diga: yo voy a traer el cielo a mi casa. Quiero el reposo de Dios en mi casa. Quiero sanidad en mi casa. Las cosas aquí ya no se van a resolver con pleito, con ira. Se van a resolver con diálogo. Se van a resolver con acuerdo. Se van a resolver en paz. Pero uno tiene que pagar el precio. Y ese que pague el precio es el más inteligente. Siempre Dios levanta a uno en la familia. Si no es su caso, alabe al Señor. Pero hay muchas familias que están necesitadas de que haya paz en los hogares. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, en vez de llenarnos de rencor, de ofensa, tenemos que confiar en que Dios puede transformar las situaciones familiares difíciles para bien de nosotros. Escuche lo que dice Malaquías capítulo 4 verso 6. Dice Malaquías capítulo 4 verso 6: haré volver el corazón de los padres, diga conmigo, los padres, a los hijos, antes de que venga el día grande y temible del Señor. Yo sé que los muchachos tienen responsabilidad de darle paz a los padres y de honrarlos, eso es bíblico. Pero papá, mamá, nosotros debemos de provocar que Dios controle nuestra familia, nosotros como padres. Dice: haré volver el corazón de los padres a los hijos. Ahora, esa palabra volver al corazón de los padres a los hijos, ¿qué puede significar? Puede ser que Dios quiere que los padres de verdad vivan un evangelio genuino, no una religión más. Porque hay mucha gente, no ocurre en esta iglesia, pero ocurre en muchas, o ocurre en otras personas. Pero hay padres que van a una iglesia y tienen doble vida. Entonces, ¿cómo van a tener autoridad sobre los hijos? La autoridad lo da las acciones que nosotros tenemos diario a diario. Eso es muy difícil. Tenemos que vivir un solo evangelio. Ahora, el evangelio es poderosísimo. El evangelio no es aburrido, es dinámico, es excitante. El evangelio es estar a la expectativa de que algo grande va a hacer Dios el día de mañana. Eso es el evangelio. Pero somos los padres los que creamos atmósferas en nuestros hogares. Puede ser que Dios esté esperando que los padres corrijan a sus hijos correctamente, posiblemente a través del amor o poniéndole límites, o no permitiéndoles que hagan todas las cosas que ellos quieran hacer. Dice: voy a hacer volver. ¿De qué manera Dios quiere? Y eso solo lo puede identificar usted en el sentir de Dios en su corazón. Yo no lo puedo hacer. Pero ¿de qué manera, Señor? ¿Cómo puedo entrar en el reposo para mi familia? ¿Qué es lo que estás pidiendo de mí para que yo vuelva mi corazón a ti? ¿Dónde debo de prestarte atención? El evangelio hoy en día
muchas personas lo están exponiendo muy baratamente. Pero el evangelio es poderoso y requiere de nuestra parte compromiso. De al que tiene a su lado, dígale, el evangelio requiere compromiso de parte nuestra. Por eso es que hay personas que dicen, pero que no me funciona. Algo raro está pasando, pero le tiene que funcionar. Yo llevo casi 40 años, o ya 40 años de conocer a Jesús y esto me ha funcionado. Y no estoy hablando de una religión, estoy hablando de que es poderoso para transformación de vida. Amén. Para sanar hogares, restaurar familia. Entonces, ¿cómo entro en ese reposo? Bueno, voy a volver mi corazón a Dios. Voy a volver mi corazón a sus planes. Voy a volver mi corazón a su voz y voy a hacer las cosas a su manera. Señor, aquí estoy. Dice que hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres antes de que venga ese día temible. Quiero reposar en ti, quiero tus estrategias. Y cuando nosotros obedecemos, usted va a ver un cambio eventualmente. Ese cambio puede ser despacito, pero hay veces puede ser muy rápido. Eso depende de la voluntad del Señor. Pero tienen que haber cambios. Amén. Tienen que haber cambios. Y por favor, dele un aplauso al Señor por esos cambios si usted los ha tenido. En medio de las presiones cotidianas y el estrés y en medio de las luchas espirituales y tentaciones, ¿cómo vamos a responder? Mire, la vida diaria trae cansancio, decisiones, presiones. ¿Cómo vamos a reposar? La manera para reposar es renovando nuestras fuerzas en el Señor. Señor, renueva mis fuerzas como las del búfalo. Pero para eso yo tengo que intencionalmente sacar ese tiempo para oír y escuchar a Dios. ¿Qué podemos hacer durante el día? Yo le recomiendo algo. A la hora que usted pueda. Lo más maravilloso es que muy temprano saquemos el tiempo para estar con el Señor. Pero supongamos que ese día no pudo. Hágalo al mediodía, hágalo por la mañana, hágalo por la noche, pero hágalo para que usted reciba fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Porque la vida cotidiana desgasta nuestra fuerza. Y el único que nos puede dar fuerza es el Señor. Amén. Entonces renovamos nuestra fuerza, entramos en ese descanso cuando intencionalmente yo paso tiempo con Dios. Es la única manera de entrar en ese descanso con el Señor y saber y poder responder correctamente. ¿Qué pasa cuando yo no entro en ese descanso con el Señor y enfrento desafíos de salud, desafíos económicos, desafíos en la familia, desafíos en el matrimonio, conflictos que tengo que resolver y todo lo estoy cargando y cargando? Bueno, eso va a ser una bomba que va a explotar en el área emocional y física en cualquier momento. Y eso hay veces se dispara a través de las enfermedades. Por eso es tan necesario hacer lo que dice Mateo capítulo 11, verso 28. Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo ¿qué? Los voy a hacer descansar. Cierre sus ojos y diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, pongo toda carga en tus manos y declaro que tú tienes un milagro para mi vida. Que tú me das descanso, que tú renuevas mis fuerzas como las del búfalo. Veo ese milagro, ve ese milagro. Dígale: Jesús, gracias por ese milagro. Hago memoria de fe. En el pasado yo he visto tu mano, ahora yo la voy a seguir viendo. Yo voy a ver ese milagro. Yo recibo fuerzas nuevas, recibo tu gracia para avanzar, recibo paz. En el nombre de Jesús, perdono toda ofensa, rechazo el miedo, rechazo todo aquello, Señor, que quiere robarme el ánimo y la paz, y tengo fuerzas nuevas, fuerzas nuevas. Así es que la voluntad de Dios es que entremos en su descanso. ¿Recuerdan que les dije? La Biblia menciona en Hebreos 4 que toda una generación no entró en el reposo de Dios. Y por eso el escritor le dice: cuídense ustedes de no cometer el mismo error. Hubieron dos cosas que ellos hicieron y hoy se las voy a mencionar para que nosotros no cometamos esos errores.
porque si no, no se van a cumplir aquellas cosas que el Señor quiere darnos. Lo primero es tener un corazón endurecido. ¿Qué es un corazón endurecido? Es un corazón que no está dispuesto a cambiar. Es un corazón que oyendo la voz de Dios la toma indiferentemente. ¿Sabe que todos escuchamos la voz de Dios? Y no estoy hablando de una voz audible. Es muy raro que el Señor hable audiblemente. Estoy hablando de una voz interior que nos habla guiándonos a tomar las decisiones correctas. Todos escuchamos la voz del Señor. Entonces, esa generación, toda esa generación, no entró en las promesas de Dios porque su corazón se puso duro. Escuchemos la voz de Dios. Dice, si hoy escuchan la voz de Dios, no endurezcan su corazón. No lo endurezcan. Lo tercero que hizo esa generación y que endurece nuestro corazón es tener un corazón y una mente en el pasado y nunca dejarlo ir. Tenemos que dejar ir el pasado. Tenemos que perdonar toda ofensa, toda raíz de amargura. Hoy es un tiempo nuevo y es hoy un tiempo para ver milagros. Así es que el Señor les dice en Hebreos capítulo 3 del verso 7 al verso 12 que por un corazón endurecido no vieron las promesas. Es un peligro. Y les voy a poner el ejemplo del rey Saúl. ¿Quién era el rey Saúl? Eso está en el libro de Samuel. Miren, este hombre fue un rey. Dice la Biblia que era un hombre alto. Los demás hombres le llegaban hasta el hombro. Israel le había pedido a Dios un rey, danos rey, danos rey. Queremos ser como las otras naciones. De hecho, Israel era gobernado por jueces y por profetas. Y entonces dice el Señor, bueno, les voy a dar el gusto de darles un rey. No era mi plan, pero yo se lo voy a conceder. Y levanta a Saúl. Y dice literalmente la Biblia, ponga atención en lo que le voy a decir. Dice literalmente la Biblia que cuando Dios llamó a Saúl, Saúl se miraba pequeño a sus propios ojos. Significa que Saúl no tenía una estima adecuada. No tenía una estima propia y él no resolvió ese conflicto. Cuando él toma su puesto de rey, que duraron muchas décadas, una de las cosas del problema de Saúl fue la soberbia y el orgullo, la arrogancia, la altivez. Cuidado con esconder un espíritu de baja autoestima donde no ha sido sanado el corazón a través de la soberbia, la arrogancia y la altivez. Es un peligro. Y ese hombre se llenó. Dios le hablaba. Por favor, imagínese, él tenía uno de los profetas más poderosos y jueces de Israel. Usted puede tener al mejor consejero a la par y cuando el corazón se endurece no hay nada que hacer. ¿Cuántos han comprado un pan rico, de esos panes riquísimos, calientitos? ¿Qué ocurre si usted lo deja mucho tiempo y no se lo come? Se endurece, se enmohece. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo botamos. Hay personas que nunca van a querer cambiar, no porque Dios no sea poderoso, es porque endurecen su corazón y no escuchan la voz del Señor. Así es que hoy es una mañana o un mediodía para decirle, Señor, yo quiero tener un corazón suave para ti. Amén. Y el segundo pecado fue la incredulidad. Escucha lo que dice Éxodo 17:7. Dice así: a ese lugar le puso por nombre Meriba, que significa reclamo, pues el pueblo le había reclamado a Dios. También lo llamó Masá, que quiere decir duda, porque habían dudado del poder de Dios para cuidarlos. La incredulidad, la falta de fe. Ahora, el enemigo a todos nos toca con incredulidad. Sí, él va a traer pensamientos para robarnos nuestra fe. Por eso es que debemos de fortalecer nuestra fe a diario. Esa generación no entró porque no creyó que Dios los iba a cuidar. Yo debo de creer cada día, alimentar mi fe, fortalecer mi fe, recordar todo lo que Dios ha hecho y decir. Debo de tener cuidado con lo que yo confieso. Miren, les quiero decir algo. Dios es fiel y es poderoso y es soberano y no hay nada imposible para Él. Mi mamá estuvo en el primer servicio. Estaba muriendo. Quiero que me pongan la foto. No pensaba ponerlo ahorita, pero se lo voy a poner. Ya ella va a cumplir 95 años en unos días. Aquí estaba en agonía. Y miren cómo está ahora caminando con el poder de Dios.
quiero cerrar con esto. Tenga fe. No deje que nadie le robe su fe. Neurólogos, cardiólogos, radiólogos dijeron: su mamá va a quedar en una cama tiesa y se va a llagar. Ella va a perder todo. El día jueves, que yo creía que ya mi mamá iba a partir con el Señor, y les cuento este testimonio para que vean la veracidad de la palabra de Dios. Reposo es cumplimiento de promesa, pero nosotros tenemos que cuidarnos de. El día jueves, porque estuve en agonía como 20 días. De hecho, la doctora Silvia llegó a ver a mi mamá y me dijo: su mamá ya estaba en agonía, pastora. Y fueron 20 días antes del Congreso de Mujeres de Fe. Así es que para que usted sepa lo que yo estaba pasando mientras organizaba Mujeres de Fe. No hay excusa para no servirle al Señor. Dios le da la gracia para levantarse y servirle en medio de cualquier prueba y de cualquier necesidad. Y yo estaba lidiando con todo eso. Si usted ha tenido un paciente en agonía, sabrá lo que eso significa diario, ¿verdad? En resumen, pues el día jueves yo me comunico con la doctora Silvia, le digo esto y esto y esto, ¿qué hago con mi mamá? Y me dice ella: me voy a comunicar con el cardiólogo. Uno de los mejores de Nicaragua, tengo entendido, ¿verdad? Ok. Y la respuesta del cardiólogo fue: solo hay que esperar que el corazón se pare. Eso fue la respuesta del cardiólogo el día jueves. Y mi hermana me dice: me voy a quedar porque veo que esto puede ser hoy en la noche. Y otra persona me dice: ¿tenés listo todo? Todo lo tengo listo. Eso fue el día jueves. El día viernes, y ahí me quitaron la foto. Que pongan la foto, que la fe viene por imágenes. Así dice Hebreos, capítulo 11. El día jueves, así está mi mamá, fue levantada con el poder del Espíritu Santo de Dios. Le quiero decir algo. Bendigo a los médicos porque ayudan a miles de personas, pero no tienen la última palabra. Bendigo todo aquello, pero el hombre no tiene la última palabra. No importa la crisis que usted esté viviendo, económica, espiritual, matrimonial, física, financiera, Dios está en su trono, Dios es soberano, Dios cambia las cosas. Mientras más oscura está la noche, más pronto puede ser el amanecer para usted, si usted se para firme en las promesas de Dios y cree que Dios puede hacer un milagro. Cuando mi mamá está en esa condición, yo entro a mi lugar de oración y le dije al Señor dos cosas. Y aquí voy a la veracidad de la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios escucha nuestras oraciones, ¿verdad que sí? Pues mi mamá toda su vida le dijo a Dios: no me dejes en una cama, Señor. El día que me llames, llámame rápido. Y Dios oye las oraciones toda su vida. Hace 15 años vino una profeta de Dios que no la conocía, era la primera vez que miraba a mi mamá, y la queda viendo y le dice: dice el Señor que te concede lo que le has pedido, no estarás en una cama, cerrarás tus ojos y amanecerás en sus brazos. Wow. Entonces entro yo a ese lugar de oración y le digo: Señor, te entrego a mi madre. Y usted dirá: pastora, tiene 95 años, pero es que el Señor, si quiere dejar a alguien hasta los 120, lo deja, Él es soberano. Ahora, Él tiene un propósito. Dios es grande. Dios es poderoso. Y le digo: Señor, yo te entrego a mi mamá. Lo he hecho estos días muy seguido. Pero solo te ruego dos cosas. Número uno, lo que ella te pidió toda su vida. El neurólogo dijo esto y esto y esto. Pero vos sos poderoso. Concede su petición. Número dos, Señor, acuérdate de lo que hablaste a través de tu hija. Dios es poderoso. Eso fue el día jueves. Si nosotros creemos la Biblia con todo el corazón por encima de una prescripción médica, un veredicto médico, por encima de una situación difícil, nos humillamos delante de Él. Él es poderoso y fiel para traer resurrección en las diferentes áreas de nuestra vida.